disponible para dispositivos móviles, que ustedes la pueden encontrar buscando como Cosmic Eye, pero si alguien no la tiene o está trabajando en su escritorio, como es mi caso ahora, por ejemplo, esto está también a la forma de un video de libre acceso. Entonces lo que yo voy a ocupar hoy día básicamente es el video, y van a ver que el trozo con el que vamos a trabajar es apenas un minuto de video, pero voy a tener que irlo deteniendo, lo que la aplicación es algo que permite, digamos, con un tap, ir pasando de una lámina a la otra, lo que acá ocurre de manera continua. Um, y en este video lo que hacemos es básicamente modernizar una herramienta que es bastante antigua, que ya en la serie Cosmos de Carl Sagan se ocupaba, que es trabajar con la... No, perdón, no se ocupaba de la serie Cosmos de Carl Sagan, pero más o menos al mismo tiempo. La BBC hizo un video, por eso a veces se produce confusión, yo también, que se llama la serie de las potencias de 10. Y básicamente se trata de hacer una exploración del universo ocupando la herramienta de las potencias de 10, la herramienta matemática, um, que para los que no lo tengan tan fresco, básicamente es un tipo de notación que a mí me permite, con poquitos números, escribir cantidades muy grandes. Y a ver si al tiro me funciona esto de la tecnología, ¿no? ¿Era con ese? ¿Sí? Ok. Ahí tengo una Está pizarra blanca, desplegado. no sé si la pueden ver. Cuando yo escribo el número, el número 10, ¿cierto? Um, y le agrego un numerito arriba. El numerito que yo le agrego arriba, por ejemplo, en el caso 10 elevado a 1, lo que estoy diciendo es cuántos ceros tengo que escribir al lado del 1 para referirme a la cantidad que estoy queriendo comunicar. O sea, en este caso, el número por sí mismo ya está escrito. El número chiquitito es un 1, entonces me dice tienes que poner un 0 al lado del 1, ya está escrito. Entonces eso es lo mismo que 10, ¿verdad? Pues si ahora yo tuviera el 10 y arriba tengo un 0, entonces me está diciendo que tengo que poner 0 ceros al lado del 1, entonces es lo mismo que escribir 1. Y esta misma técnica entonces yo la puedo ocupar para ir escribiendo números cada vez más grandes, o sea, cuando ya voy, no sé, vamos a adelantarme unos pocos más pasos, voy a poner acá el 10 elevado a 7, es bastante más simple, ¿cierto? Escribir 10 elevado a 7 que escribir un 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque nos empezamos a enredar. Bueno, vamos a ver cómo es que se ocupa esto ahora. Um, como una manera para ir haciendo esta exploración del universo. Y vamos a comenzar con una escala que nosotros conocemos, una escala que es más o menos familiar, que es la escala de una persona. Y por eso tenemos ahí una persona que, si hacemos correr un poquito el video, ya, podemos parar por ahí aproximadamente, me está diciendo que esa persona tiene una escala 1 metro, o lo que es lo mismo, decimos a veces un orden de magnitud 1 metro, o sea, parte de vocabulario científico. No estamos queriendo decir que la persona mide exactamente 1 metro, eso sería un error. Que típicamente una persona promedio va a medir, no sé, como 1,60 m, algo de ese estilo. Sin embargo, lo que hacemos es tratar de aproximar el tamaño que queremos comunicar por el tamaño más próximo a dos posibles múltiplos de 10. Y en esta serie de potencia de 10 que le estaba mostrando hace un momento. Entonces, la elección que yo tengo es básicamente si esta persona se parece más a 1 metro o se parece más a 10 metros. Y evidentemente está mucho más cerca de 1 metro. Entonces nosotros decimos en ese caso, ok, esta persona se ve representada por la escala 1 metro. O también usamos el término por el orden de magnitud 1 metro. Pues la alternativa sería decir que la persona se ve representada por la escala 10 metros, y eso es demasiado grande, o sea, estamos fallando prácticamente por 9 metros si decimos eso. Mientras que cuando decimos que está representada por la escala 1 metro, fallamos, pero fallamos por apenas unos 50 centímetros, 60 centímetros o algo así. Entonces, vamos a partir desde aquí, desde la escala de una persona, que decimos entonces que es un objeto característico para este orden de magnitud 1 metro y que corresponde en nuestra pizarra, ¿cierto?, al 10 elevado a 0. Y voy a poner acá entonces el metro.
Y aprovechando que estamos hablando de esto, es siempre bueno comentar que, primero, para hablar de cantidades en ciencia, y en particular en física o en astronomía, si la cantidad no está acompañada de una unidad, no tiene ningún significado. Entonces siempre tenemos que recordar poner la unidad. Y más encima también hay que ser rigurosos con el uso de la notación en ciencia, porque si no generamos confusión. Por ejemplo, en el caso del metro, que es un caso muy común, está correcto escribir la M como yo la escribí, pero sería incorrecto escribir eso, sería incorrecto escribir eso, o eso, o eso, o eso, o incluso eso. Las unidades en ciencia no llevan el punto al lado. Y la verdad es que hay una muy buena razón para esto. Todas las letras, independientemente, van teniendo su significado. Y si yo estoy de repente en una comunicación científica compleja, realmente puedo querer decir una cosa completamente distinta. Por ejemplo, si yo escribo MT, a lo mejor eso significa un megatesla. Y estoy hablando de una cosa completamente diferente que la que yo estaba queriendo decir, que era un metro, una cosa mucho más simple. Déjenme ver si es que puedo borrar acá. ¿Puedo borrar? Sí, ok. Voy a deshacer rápidamente eso. Ok, estábamos entonces con nuestra persona acá en escalón y el sentido de este ejercicio entonces, o sea, más bien la manera en que se desarrolla este ejercicio, es que yo me voy alejando pasos y cada vez que me alejo un paso de lo que estaba viendo, ese paso es 10 veces lo que estaba viendo antes. O sea, si yo estoy ahora viendo el 1 metro, mi siguiente paso va a ser 10 metros. Y hacemos eso, entonces dejamos correr el video y ahí me apareció, ¿cierto?, el 10 metros. Y en el 10 metros, ¿qué es lo que estoy viendo? Bueno, estoy viendo el contexto, ¿cierto?, en torno a la persona. En este caso está como una especie de zona de picnic, porque me dice restaurante arriba. Hay unas sombrillas, hay unas mesas, unos asientos. Con el fondo ya empiezo a ver eh, lo que podría ser el mobiliario típico de una casa o de un espacio público. En nuestra notación, esto corresponde al 10 elevado a 1, que es lo mismo que escribir 10 metros. Sigamos. No me voy a detener mucho en estas cosas obvias para que podamos avanzar. Avanzamos a la siguiente escala y tenemos ahí entonces 100 metros. En 100 metros, nuevamente, yo estoy viendo 10 veces lo que veía antes. Entonces, si en el paso anterior yo vi 10 metros, ahora necesariamente tengo que ver 100. Y cuando tenemos que preguntarnos qué objeto típico tenemos que mida 100 metros, bueno, en las ciudades típicamente, cuando hay separaciones entre calles, nosotros tenemos cuadras, en algunos lugares le llaman manzanas o bloques, dependiendo de las palabras locales, pero la idea es la misma, y las calles típicamente están separadas una de otra alrededor de 100 metros. Entonces podemos decir que cuando estamos trabajando entonces con el orden de magnitud 10 elevado a 2, tengo 100 metros, ¿verdad? Y que eso es aproximadamente como una cuadra. Ya, perfecto. Seguimos avanzando acá entonces. Bueno, lamentablemente es súper bueno el sistema online, pero algo que no tenemos es la posibilidad de ser bien fluidos con la interacción. Así que yo voy a asumir que me van siguiendo en esto. Si alguien tiene alguna duda, supongo que tal vez puede hacer preguntas al final, pero voy a tratar de yendo lento y siendo bien claro. Si nos alejamos una vez más, entonces después de los 100 metros, multiplico básicamente el 100 metros por 10, y lo que voy a ver van a ser 1000 metros. Es súper fácil, 100 por 10 es 1000. Pero va a haber un detalle interesante acá, y es que estamos cambiando de vocabulario. Ustedes pueden ver que acá me está diciendo que esto es lo mismo que 1 kilómetro. Entonces, cuando yo escribo mi siguiente paso, que es el 10 elevado a 3, es lo mismo que 1000 metros, y esto es lo mismo que 1
kilómetros. Y recuerden nuevamente lo que les dije respecto a las unidades. Se escriben estas con minúsculas. La K jamás tiene que ser mayúscula, en este caso porque se nos confundiría con el Kelvin, ¿cierto? ¿Y por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos creando acá una unidad nueva? Es una cuestión que es meramente psicológica, porque a un computador probablemente esto le importaría muy poco que digamos 1000 metros o que digamos 1 kilómetro. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos problemas para visualizar los números grandes. Entonces, cada vez que tenemos la posibilidad, nosotros tratamos de volver a números que sean pequeños. Y para ello, lo que hacemos es alterar las unidades de las que estamos hablando. Entonces, ya sabemos que 1000 metros es 1 kilómetro. Entonces, cambiamos al kilómetro para poder ocupar números que sean pequeñitos, que nuestro cerebro todavía puede imaginar. Sin embargo, fíjense que 1000 no es un número tan grande. O sea, 1000 para nuestra experiencia de hoy probablemente es algo que es más o menos fácil visualizar. Pues si yo voy a un concierto masivo grande, tal vez hay 1000 personas o quizá más, pueden haber en algunos casos decenas de miles de personas. Así que no es algo que esté como tan lejos de mi experiencia cotidiana. Pero antiguamente, quizá tener 1000 de lo que fuera, no era algo tan normal. Entonces, estos atajos mentales, la verdad es que eran mucho más convenientes y muchas de estas cuestiones entonces tienen su historia y vienen de aquellos tiempos. Avancemos al siguiente paso. Estamos acá en el kilómetro, ¿cierto? En este punto vamos a avanzar uno más. Estamos en 10 kilómetros. Y en el kilómetro, no lo comentamos, pero lo que ya estábamos viendo, ¿cierto? Era como la estructura de 1 kilómetro son 10 cuadras, más o menos como un barrio en una ciudad, mientras que en 10 kilómetros ya de frente estamos viendo la estructura de una ciudad. Y los mapas que ponen acá fueron seleccionados por los desarrolladores de la aplicación, que están donde ellos desarrollan su trabajo, que esto es en Silicon Valley, si no me equivoco. Pero esto es más o menos la misma lógica que seguiríamos en cualquier ciudad. Yo soy de Antofagasta, la ciudad acá Antofagasta mide entre sus dos extremos alrededor de 30 kilómetros, de manera que en 10 yo puedo ver la estructura de la ciudad ya más o menos figurándose de manera bien clara. Y eso si lo ponemos en la pizarrita acá, tenemos que es el 10 elevado a 4, ¿verdad? Esto es 10.000 metros, o lo que es lo mismo, 10 kilómetros. Perfecto. Seguimos. Vamos acá. Avanzamos otro paso y tenemos 100 kilómetros. Y en 100 kilómetros ya estoy empezando a ver las distancias que hay entre ciudades, entre distintos pueblos acá en la región donde yo vivo. Se puede entre Antofagasta, que es una ciudad grande, y un pueblo que se llama Baquedano por acá, hay como 80, 90 kilómetros. Y eso es algo relativamente típico. O sea, cuando yo tengo distancias entre poblados, ya estoy hablando que típicamente tengo que en un bus recorrer más o menos una hora, a unos 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Es lo que se va a demorar. Perfecto, sigamos entonces al siguiente. Estamos diciendo con 100 kilómetros estamos viendo la estructura de una región, tal vez de un país, en que ya puedo ver las distancias entre distintas ciudades. Avanzo entonces al siguiente, no anoté, se lo voy a anotar, perdón. Ese era el 10 elevado a 5, que sería 100.000 metros, voy a poner los puntitos ahí para no enredarme tanto, que es unos 100 kilómetros. Avanzamos al siguiente, y en el siguiente entonces tengo 1000 kilómetros, y fíjense que en 1000 kilómetros ya estoy viendo la estructura de un continente, o sea, un país grande, ¿cierto? Un trozo de un continente. Y es el caso que me ocurre también acá en Chile, o sea, la distancia hasta la capital del país. Chile es un país largo, hasta la capital del país alrededor de 1800 kilómetros, si no me equivoco. Entonces, en 1000 kilómetros ya estoy recorriendo más o menos un tercio de nuestro país. Acá entonces pongo el 10 elevado a 6, en este caso. Y fíjense que esto empieza a ser ya números bastante complicaditos. Es 1.000.000 de metros. Y esos son 1000 kilómetros.
Y cuando voy al paso siguiente, es nuestro primer hito importante porque en el paso siguiente, que tengo 10.000 kilómetros, ¿cierto? Ya estoy viendo el planeta Tierra completo. Nuevamente acá pasa lo mismo que pasa cuando comenzamos esta discusión y yo les decía, el orden de magnitud, 1 metro, es lo que mejor representa a una persona, pero no es exactamente el tamaño de una persona. Bueno, acá es lo mismo. Si alguien está con el Atlas al lado y me dice, oye, pero el diámetro de la Tierra es unos 12.000 kilómetros, sí, eso es correcto. Pero como estamos trabajando acá con órdenes de magnitud, con escalas, ¿cierto? Estamos diciendo que 10.000 kilómetros es el orden de magnitud que mejor representa el planeta Tierra en nuestra exploración del universo. Y lo vamos a poner acá, 10 elevado a 7, que corresponde a 10 millones de metros, y eso es aproximadamente 10.000 kilómetros, ¿verdad? Ok. Antes de que sigamos adelante, vamos a detenernos brevemente en la pizarra. Y esta es una parte que me encantaría hacer de manera interactiva, pero voy a asumir que todos me entienden y les pido poner mucha atención acá. Si yo les pregunto, y vamos a hacer un ejercicio súper fácil acá. Si yo les pregunto, ¿cuántas veces más grande es este número que está acá, que el 100 metros, en comparación con este otro que está acá, el 1 metro? Espero que la respuesta sea obvia y es que es 100 veces más grande. O sea, 100 metros es 100 veces más grande que 1 metro. Pero no sé si es igualmente obvio, esperaría que lo sea, que, por ejemplo, este número que está acá, 100.000 metros, es 100 veces más grande que 1.000 metros. Y bueno, en las palabras ya estamos teniendo la ayuda, ¿cierto? 100.000 metros es 100 veces más grande que 1.000 metros. Pero acá el punto importante es que cuando yo tengo separaciones, por ejemplo, en el primer caso tengo 2 pasos de separación, lo que estoy marcando con la flecha roja, y tengo entre cualquier otro par de cantidades la misma cantidad de separaciones, o sea, aquí entre las dos cantidades en verde también tengo 2 pasos de separación, la relación entre ellas va a ser la misma. O sea, yo puedo tomar acá cualquier par de cantidades que estén separadas 2 veces y la segunda va a ser 100 veces más grande que la otra. Esto que parece simple acá va a cobrar importancia en un ratito más, y lo que les pido entonces retener es que si yo quiero, particularmente en este primer set de pasos, saber cuántas veces más grande es cualquiera de estas cantidades en relación a la primera que escribimos, el número ya está escrito. Por ejemplo, el 10 elevado a 4, es decir, el 10.000, es 10.000 veces más grande que el 1 metro. Eso es obvio, ¿cierto? Y si ahora tengo el 10 elevado a 7, que es de 10 millones, ese va a ser 10 millones de veces más grande que el 1 metro. Si es que están tomando alguna nota, esta es la nota que les pido tomar porque es súper importante. Y es que tengo que el 10 elevado a 7 es 10 millones de veces más grande que el 1 metro. Y eso, cuando volvemos acá, es otra manera de decir que el planeta Tierra es alrededor de 10 millones de veces más grande que una persona, ¿cierto? Ok. Ya. Y para aprovechar bien la pizarra, voy de inmediato a separarla en 2 partes, pero sin borrar lo anterior. Voy a dejar una línea ahí, voy a seguir escribiendo a la derecha lo que sigue, pero vamos a volver entonces acá al video. Retomamos nuestro video y ahora de frente entramos al espacio. Y en el espacio entonces, si estábamos en los 10.000 kilómetros, bueno, no es tan difícil imaginar para dónde va la cosa. Va a ser el siguiente 10 por 10, va a ser 100.000 kilómetros. Estamos ahí.
Y en 100.000 kilómetros ya se nos metió la Luna por ahí atrás. Y hay una trampa que hicieron los artistas, porque si alguien se sabe bien estos números, resulta que la Tierra y la Luna están separados más o menos 400.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible que en esta imagen, en que están representando 100.000, yo pueda ver los dos cuerpos juntos? Y bueno, básicamente lo que hicieron es que eh, como que pusieron una cámara imaginaria en el espacio de tal modo que el plano de la órbita de la Luna en torno a la Tierra está inclinado, está como, en lugar de estar así como de frente hacia ustedes, está así como más hacia adentro. Por eso yo estoy pudiendo ver en la misma imagen la Tierra y la Luna. Y fue lo que a los artistas se les ocurrió que era uno de los hitos interesantes que encontrábamos en esta parte de la exploración. Pero les sugiero otro un poco diferente, y es que más o menos en esta escala es cuando nuestra atmósfera termina. En particular, el límite exacto del final de la atmósfera de la Tierra es siempre materia de discusión. Hace poco la gente está como más al día con las noticias científicas. Quizá escuchó que hay científicos que afirman que la atmósfera, los últimos vestigios de la atmósfera llegan prácticamente hasta la Luna, o incluso más allá. Pero es todavía una cuestión de criterio. Para muchas personas, el final de nuestra exósfera está entre los 100.000 y los 200.000 kilómetros. Entonces, es alrededor de esta escala en que nosotros estaríamos viendo el final de la atmósfera de la Tierra. Y eso es nuestra representación matemática, ¿cierto? Corresponde al 10 elevado a 8. Y ya no voy a seguir escribiendo los metros que estaba escribiendo delante, sino que voy a escribir 100.000 kilómetros de frentón. Si no, los números simplemente después no me va a alcanzar la pizarra, no voy a tener tantos ceros. Vuelvo acá, avanzo un nuevo paso. No olviden que estamos en el 10 elevado a 8, donde estamos ahí. Y aquí tengo entonces, en el siguiente paso, si antes tenía 100.000, voy a tener ahora 1.000.000. Y en 1.000.000 de kilómetros, ya de frentón sí que veo el sistema Tierra-Luna completo, porque les decía, la distancia entre la Tierra y la Luna es de unos 400.000 kilómetros, o sea, el diámetro de la órbita de la Luna en torno a la Tierra va a ser en torno a los 800.000. Yo debería entonces aquí, en el 10 elevado a 9, ¿verdad? Ver la órbita de la Luna completa en torno a nuestro planeta. Seguimos. Pasamos entonces ahora a 10 veces esto, que es el siguiente paso. Va a ser 10 millones, obviamente. 10 millones de kilómetros. Y fíjense que acá pasan dos cosas. Lo primero, estamos viendo ahora un trocito de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Pero también estamos viendo que aparecen otros cuerpos. Ahí dice Nearby Asteroid, ¿cierto? Nearby Asteroid, o sea, un asteroide cercano. Y el título de la lámina es Near Earth Asteroids, que de hecho muchas veces uno en las noticias lo que se encuentra como sigla de esto simplemente escrito NEA, que nosotros traduciríamos como los asteroides cercanos a la Tierra. Y estos son asteroides que por sus características, ¿ya?, pueden ser asteroides que ocasionalmente se acercan a la Tierra porque se escapan de otros cinturones de asteroides, o bien asteroides que establecen órbitas que por un tiempo largo, pero que es corto en la historia del sistema solar, son capaces de establecer órbitas relativamente estables en torno al Sol y que los mantienen continuamente cercanos a la Tierra, a tal punto que incluso a veces se genera la ilusión, cuando los observamos desde la Tierra, de que estuvieran orbitando nuestro planeta, siendo que no es así, ellos están orbitando al Sol. Pero por una cuestión de la dinámica de los movimientos, de que a veces el asteroide se adelanta un poco o se atrasa un poco, nosotros tenemos la impresión de estar viendo como que estuviera a nuestro alrededor. Y esto tiene alguna importancia práctica, porque no sé si ustedes han escuchado hablar de que hoy en día hay muchos esfuerzos distintos de privados y agentes públicos por desarrollar en algún momento la minería espacial, o cuando menos la exploración en detalle de los asteroides, pero sabemos que en el fondo al final hay un interés económico en la posible explotación de los asteroides.
Y este año ya ha habido una sonda japonesa que ha recuperado muestras exitosamente con pequeños explosivos de algunos asteroides. Bueno, lo que hacen es seleccionar algunos de estos asteroides cercanos a la Tierra, porque la información que ellos traigan puede servir incluso en el futuro, ya que no se van a alejar mucho, eh, para poder hacer su exploración más detallada y eventual explotación comercial. Y anotemos entonces la escala, 10 elevado a 10, y dijimos que eso era alrededor de 10 millones de kilómetros. Y están siendo hartos ceros nuevamente. Empezamos a sentir, ¿cierto?, un poquito de tensión, de tener que trabajar con números tan grandes. Y nos alejamos un paso más, encontramos la escala de los 100 millones de kilómetros, y respondiendo a esa tensión mental de la que les estaba hablando, resulta que cuando escribimos este orden de magnitud, que es el 10 elevado a 11, yo puedo escribir, ¿cierto?, 100 millones de kilómetros, pero ya los números están empezando a ser demasiado grandes, y los astrónomos dijeron, bueno, ya que esto aproximadamente, o sea, ya que acá tenemos en esta imagen, ¿cierto?, la distancia entre el Sol y la Tierra, ¿por qué no tomamos eso como una especie de nueva unidad base para describir distancias en el sistema solar, por ejemplo? Y entonces decimos que esto es aproximadamente una unidad astronómica. De nuevo, la unidad astronómica de manera más exacta es en torno a los 150 millones de kilómetros. Pero como estamos describiendo acá órdenes de magnitud, el 10 elevado a 11 con sus 100 millones de kilómetros es una buena descripción razonable de lo que estamos hablando. Y acá siempre es bueno hacer el comentario de que si alguien lo ve escrito en algún artículo científico, en internet, etc., probablemente no lo va a encontrar como UA, ¿ya?, sino que lo va a encontrar como AU, por la palabra en inglés, ya que es Astronomical Unit. Bueno, volvemos acá. Y lo característico que tenemos acá entonces en torno a la unidad astronómica, o los 100, 150 millones de kilómetros, es que se ve la estructura interior del sistema solar, lo que se llaman los planetas interiores. ¿Y por qué interiores? Bueno, y obviamente van a haber otros que son los exteriores, porque fíjense la parte superior, arriba a la izquierda, ¿cierto? Estamos viendo como una especie de nubecita que está por fuera de Marte. Eso es que estamos viendo ya el inicio de un cinturón importante de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Y ese cinturón nosotros lo estamos ocupando para hacer una especie de división entre los planetas del sistema solar. Decimos que los que están más adentro de eso, más cercanos al Sol, son los interiores, los que están hacia afuera son los planetas exteriores. Y hay muchas otras posibles divisiones, como los planetas gigantes, los planetas enanos, los planetas rocosos, los planetas gaseosos, pero más o menos coinciden. O sea, los planetas que están del cinturón de asteroides hacia adentro comparten varias características físicas, además de su ubicación en el espacio, y por eso es una clasificación que de todos modos es bastante útil. Avancemos entonces un poquito. Bueno, yo creo que están viendo ahí los planetas interiores son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Si avanzamos ahora al siguiente paso, vamos a tener 1.000 millones de kilómetros, y acá cabe hacer un alcance que es súper importante. Voy a ir a la pizarra. Tengo acá el 10 elevado a 12, ¿cierto? Que es, y el último montón de ceros que voy a escribir, que es 1.000 millones de kilómetros, o aproximadamente 10 UA, ¿verdad? Pero resulta que, si yo vuelvo al video, el video me está escribiendo aquí abajo, dice 1 billion kilometers. Que hay personas que erróneamente lo traducen como 1 billón de kilómetros. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a menudo hay artículos científicos que se escriben en inglés y luego pasan por las manos de un periodista que quizá puede no haber tenido en algunos casos la formación apropiada para traducir los números, o tiene un traductor automático que no le hace un muy buen favor,
Y resulta que lo que está escrito acá como 1 billion kilometers lo traduce como 1 billón de kilómetros, o puede ser 1 billion years, así como un billón de años en inglés, y que lo traduce erróneamente como 1 billón de años en castellano. Y eso está mal porque para nosotros, en castellano, 1 billón es otra cosa. 1 billón es 1 millón de millones. Mientras que para el idioma inglés, 1 billion es 1000 millones. Entonces tenemos una diferencia de 1000 entre una cosa y la otra. No es una diferencia menor. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tomamos material en inglés, lo pasamos al castellano, de no cometer accidentalmente ese error. Entonces, si yo en mi pizarra quisiera escribir esto, la verdad es que todavía yo no puedo escribir que esta cantidad que está aquí corresponda a 1 billón de kilómetros. Eso sería un error. Es 1000 millones de kilómetros. Y como ya empieza a ser difícil leer ese número que está ahí, ¿cierto? Entonces voy a empezar a ocupar simplemente las UAs de ahí en adelante, desde el paso siguiente. ¿Qué es lo que estamos viendo en este paso? En este paso estamos viendo ahora no solamente los planetas interiores que veíamos antes, sino que también vemos la bandita que aparece como una bandita café, que es la del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y luego vemos los planetas exteriores, es decir, los que están del cinturón de asteroides hacia afuera del sistema solar, alejándose del Sol. Y aparecen entonces estos gigantes gaseosos, que son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y con eso se nos acaban los que reconocemos como planetas del sistema solar. La eterna polémica de si Plutón es o no es planeta, bueno, se zanjó, ¿cierto?, con una convención de la Unión Astronómica Internacional que dijo ya no es planeta, entonces muy astutamente ni siquiera aparece en esta lámina en que están los planetas exteriores. Otra cosa característica acá, aunque no está en la lámina, les doy el dato, que algo que es muy interesante es que cuando nosotros observamos cometas, si yo observo un cometa que esté más lejos que Júpiter, lo más probable es que a mí me va a costar mucho darme cuenta de que es un cometa, porque va a ser simplemente una esfera de material, decimos a veces como una bola de nieve sucia, ¿verdad? Pero que no tienen mayores características visuales que simplemente ser una especie de pelota de material. Lo que yo suelo asociar con la idea de un cometa, es decir, la cola vistosa, ¿verdad? No es algo que se ve más allá de Júpiter, normalmente. ¿Por qué? Porque resulta que la cola es básicamente material. Hay alguien que tiene su micrófono abierto. La cola bueno, los cometas tienen dos colas, pero una de ellas se genera por que el material básicamente se va derritiendo, y para ello tiene que estar suficientemente cerca del Sol, para que la temperatura del cometa llegue a un nivel en el cual el material empieza a liberarse hacia el espacio y se forma la cola, y eso no ocurre más allá de Júpiter. Entonces, normalmente, okay, hay algunos casos en que esto podría pasar, pero en general entonces yo espero que si estoy viendo la cola, especialmente colas muy vistosas, son objetos que están más cercanos que Júpiter, o más o menos como a la misma distancia. Bueno, avancemos al siguiente paso. Olvidémonos de los billion entonces de abajo por lo que explicábamos recién, sino que vamos a trabajar simplemente en UA de aquí en adelante. Estoy entonces en el 10 elevado a 13, que esto corresponde a aproximadamente 100 UA. Estoy viendo aquí todos los planetas, ¿cierto? Apareció Plutón, apareció el cinturón de Kuiper, que es un segundo cinturón de asteroides que tiene nuestro sistema solar en su parte exterior, que se forma en buena medida por material remanente de la misma formación del sistema solar, o sea, material que después quedó en la periferia cuando nuestro Sol empezó a funcionar. Y fíjense que aparece también algo distinto ahí arriba, que es la sonda Voyager 1. La gracia que tiene la sonda Voyager 1 es que es el objeto hecho por los seres humanos que está más lejos en el espacio.
es lo más lejos que nuestros brazos tecnológicos, ¿cierto?, han logrado ser capaces de llegar explorando el universo. La Voyager fue lanzada en los 70, sin embargo todavía está operativa en parte, cada vez con menos energía, pero todavía tiene un poco de energía. Y hay algunos instrumentos que aún siguen mandando datos. Sin embargo, el control es complicado. Fíjense que, o sea, imaginen que como las señales viajan a la velocidad de la luz, el Voyager ya está aproximadamente a 8 horas luz de nosotros. De manera que si yo aprieto en mi teclado el comando que le quiero mandar a la sonda, 8 horas más tarde la sonda lo va a recibir, hace algo, ¿cierto? Y luego se va a demorar 8 horas en volver la respuesta de lo que haya hecho para mí, o sea, es aproximadamente un día. Y si me equivoqué al teclear en mi computador, entonces lo que recibo de vuelta después de un día es un mensaje de error. Entonces tienen que ser operaciones muy cuidadosas que aprovechen la escasa energía que Voyager tiene todavía para tomar mediciones. Hay gente que, por ejemplo, piensa que la sonda New Horizons, la que generó esas imágenes muy bonitas de Plutón, ¿cierto? Donde aparecía Plutón con un corazón, que fue la imagen más popular hace un par de años, creo ya, que la sonda New Horizons, como es el objeto más rápido hecho por los seres humanos, entonces en algún momento va a pasar a la Voyager. Y la verdad es que no es así. Voyager, al menos en el futuro, digamos, en lo que es la tecnología que en estos momentos los seres humanos hemos puesto en el espacio, es y va a seguir siendo el objeto hecho por los seres humanos más lejos en el espacio. Y la razón es que la Voyager llegó a una velocidad que incluso estando muy en la parte más, digamos, lejana del sistema solar, todavía se pudo ayudar de lo que eran saltos gravitacionales de un planeta a otro, como eh, lo que se llaman ondas, pero en el sentido de ondas no de una cosa ondulante, sino ondas como cosas de goma con lo que los niños juegan a tirar piedras, ¿cierto? Como que la sonda iba pasando por uno de estos efectos de onda y era arrojado más rápido al espacio cada vez que pasaba junto a un nuevo planeta. La sonda New Horizons no tuvo esa ventaja, de manera que a pesar de que hoy es muy rápida, se va a ir haciendo gradualmente cada vez más lenta. Y cuando llegue a la distancia a la que hoy está la Voyager, la velocidad que va a tener comparado con la Voyager va a ser algo así como un 20% menor. Así que no va a lograr alcanzarla, nunca. Bueno, avanzamos entonces un paso más. Pero primero en el video para que sea entretenido. Tengo ahí entonces las 1000 UA. Voy a escribir el 10 elevado a 14. 1000 UA. Y lo característico que tiene esto, que yo creo que comparten conmigo, que ahora yo estoy viendo el sistema solar completo. No solamente estoy viendo el Sol, los planetas interiores, los planetas exteriores, ambos cinturones de asteroides, sino que también algunos de estos planetas enanos, cuyo estatus se creó al mismo tiempo que se le quitó el estatus de planeta a Plutón, ¿cierto? Porque si bien cumplían con algunos de los requisitos necesarios para ser planeta, no cumplían con todos los requisitos. De manera que se les confirió este estatus de planeta enano por ser una especie de, digamos, como 70% planeta, o sea, cumplía como con dos o tres de las cosas necesarias. Y estos están en un sector en que, como en general, están más allá de Neptuno, eh, como todos los objetos que estaban en ese famoso cinturón de Kuiper que mencionamos hace un momento. Entonces reciben en su conjunto, los anteriores y estos, el nombre de objetos transneptunianos, que a menudo en las noticias, especialmente en inglés, ¿cierto? Uno ve a veces abreviado como TNOs, o como Transneptunian Objects. Y en estos objetos, completando entonces con estos objetos transneptunianos y los planetas enanos, fíjense que se produce la particularidad de que ahora yo estoy viendo, como les decía hace un momento, el sistema solar completo, íntegro, ya no me falta nada que ver.
Y volvemos entonces un momento a la pizarra, y esta es la razón por la cual yo les pedí delante que tomaran una nota de cómo se sentía, de qué tantas veces más grande, ¿cierto?, era nuestro planeta en relación a una persona. Yo les dije, bueno, dejé una nota de que el 10 elevado a 7, que corresponde más o menos al tamaño de la Tierra, es 10 millones de veces más grande que el 1 metro, que es aproximadamente el tamaño de una persona. Y habíamos llegado también a la conclusión de que para tener comparaciones similares, nada más tenía que comparar la cantidad de pasos. Entonces, si yo tenía 2 pasos entre el 10 elevado a 0 y el 10 elevado a 2, decía que la segunda cosa era 100 veces más grande que la otra. Si tenía 7 pasos, hagámoslo rápidamente, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos entre el 10 elevado a 0 y el 10 elevado a 7, entonces tengo que la segunda cosa es 10 millones de veces más grande que la primera. Entonces lo que voy a hacer en la columna de la derecha es que voy a agregar arriba el 10 elevado a 7, solo que ya lo tengo escrito abajo a la izquierda, ¿verdad? Pero es para poder repetir el ejercicio que acabo de hacer. Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Y quiere decir entonces que el 10 elevado a 14 es 10 millones de veces más grande que el 10 elevado a 7. Pero pongamos esto en términos físicos. El 10 elevado a 14 dijimos que representaba el tamaño de nuestro sistema solar, mientras que el 10 elevado a 7 representa el tamaño de la Tierra. Eso quiere decir que el sistema solar es en relación a la Tierra aproximadamente lo mismo que la Tierra es en relación a una persona. Si usted se siente pequeño e insignificante parado en nuestro planeta Tierra, ¿cierto? Imagínese que ahora nuestro planeta Tierra tuviera cabecita, bracitos y patitas, ¿cierto? Y se pudiera parar de alguna manera en el sistema solar. El planeta Tierra tiene la misma sensación frente al sistema solar. Esa es su sensación de qué tan pequeño es frente al sistema solar. Avancemos entonces, siguiente paso, saliendo ahora de nuestro sistema solar. Y vamos a 10 veces a lo anterior. Ignoren los prefijos que ocupan los gringos porque ya dijimos, ¿cierto?, que no estamos basándonos por sus billones ni trillones, nosotros ocupamos otra convención. Pues lo importante es que acá vamos a estar en el 10 elevado a 15 y voy a tener que borrar un poco lo de la izquierda, pero bueno, yo creo que ya lo ocupamos lo suficiente. Lo de la derecha sí lo voy a dejar. Ok. Y en el 10 elevado a 15, entonces tengo 10.000 UA. Y lo que estoy viendo es el interior de la nube de Oort. Ustedes, a ustedes les expliqué hace un rato cuándo los cometas eran visibles, o más vistosos quizás, pero los cometas no están siempre al interior de nuestro sistema solar, sino que están en una especie de estructura en la cual normalmente reposan con cierto grado de estabilidad hasta que algo los perturba, y ese algo pueden ser los mismos choques entre ellos, o ni siquiera choques, perturbaciones gravitacionales entre ellos, que los desestabilizan y que hacen que algunos inicien trayectorias viajando hacia la Tierra. Y esos son los que, o hacia nuestro Sol, y esos son los que nosotros eventualmente llegamos a ver. Pero la verdad es que el reservorio de cometas es gigante, es muchísimo más grande que lo que nosotros somos capaces de ver acá en la Tierra. Y en esta estructura, en el espacio, fue teorizada inicialmente por un caballero de apellido Oort, por eso recibe su nombre, y se llama entonces la nube de Oort. Y acá estamos viendo en esta escala la parte interior, y si avanzamos a la siguiente, vemos entonces la parte exterior. Entonces, en el 10 elevado a 16, ¿verdad? Estoy teniendo alrededor de 100.000 UA, y tengo entonces la nube de Oort completa. Aquí es esta estructura donde reposan los cometas, decíamos, en ciertas condiciones de estabilidad. Vamos a ir un poco más rápido ahora para recuperar tiempo y alcanzar a hacer el juego. Y fíjense que lo interesante acá, nuevamente, como alivio para nuestra atención mental respecto a las unidades, es que aparece otra nueva unidad,
que es el año luz. Y decimos entonces que esto que está acá es aproximadamente un light year, un año luz. Esto a menudo la gente lo escribe así directamente, LY. No me suena a mí personalmente haberlo escrito como AL. Así que quizás es bueno simplemente aprenderlo como año luz. Y año luz es la distancia, ¿cierto?, que la luz recorre en un año viajando a la velocidad que tiene, que es alrededor de 300.000 kilómetros por segundo. Avanzamos entonces un orden de magnitud más, y voy a seguir ahora trabajando en años luz. Entonces, si nos alejamos ahora 10 veces, vamos a ver 10 años luz, ¿cierto que es eso? Y lo que estoy viendo ya es un vecindario estelar. Y en ese vecindario estelar aparecen algunas de las estrellas más brillantes del cielo, en particular la estrella más cercana que a nuestro Sol es Alpha Centauri, la que está ahí, que es un sistema de varias estrellas. La que está realmente más cercana es Próxima Centauri, pero uno se refiere al sistema como Alpha Centauri. Pero tiene algunas otras que son muy notables, como por ejemplo está Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo desde nuestra posición en el espacio. Y antes de que lo olvide, tenemos que anotarlo, ¿cierto? Ups. Ok, casi lo pierdo ya. 10 elevado a 17, a ver, déjame anotarlo mejor. 17, que es entonces 1.000.000 de uvas, lo que es aproximadamente, ¿cierto?, 10 años luz. Si me alejo ahora, 10 veces más, voy a estar en los 100 años luz. Déjame anotar el tiro para no olvidarlo. Estoy en el 10 elevado a 18. No voy a seguir escribiendo las uvas, simplemente voy a escribir 100 años luz. Y acá aparece algo que es una nube interestelar local. Esa nube es la primera de las estructuras que podemos ver del gas en nuestra galaxia. O sea, yo creo que no va a ser una sorpresa para nadie que en algún momento vamos a ver nuestra galaxia, ¿cierto? La Vía Láctea. Y nuestra galaxia no es una cosa homogénea, sino que tiene estructuras, zonas de gas más denso. Bueno, esta es la primera de esas estructuras más densas que podemos ver, que está en nuestras inmediaciones, y que es una mezcla de dos cosas. Es una mezcla de gases del origen de nuestra estrella y de otras estrellas, pero también gases que las estrellas van alimentando para formar estas nubes locales y que eventualmente alguna vez pueden volver a condensar en otro tipo de objetos. No solamente uno tiene formación o sea, enriquecimiento, ¿cierto?, del medio interestelar cuando hay una supernova que explota y que me llena de materiales un sector, sino que las estrellas constantemente están funcionando como pequeñas chimeneas en el espacio que están enriqueciendo de material en el sector en que ya están. Entonces, donde hay muchas estrellas, hoy también puedo empezar a tener algunas de estas nubes. Esta nube interestelar local la vemos entonces en la escala de 100 años luz. Vamos a avanzar otro paso. Estamos acá en los 1.000 años luz. Esto es el 10 elevado a 19. 1.000 años luz. Y en los 1.000 años luz, así como antes veía una nube interestelar local, ahora veo una burbuja local. Que eso, la suposición que hay es que es resultado de una antigua supernova. O sea que obviamente tan antigua no tuvimos ninguna ocasión de poder verla, pero podemos teorizar qué ocurrió y que fue tan, digamos, potente que dejó esta forma irregular un poco menos densa que en sus inmediaciones, porque imagínense una explosión como que barrió con material, entonces bajó la densidad en este sector del espacio. Aparecen también algunos objetos que para la gente que es más aficionada a la astronomía observacional, quizá van a reconocer algunos cúmulos de estrellas, que son agrupaciones, ¿cierto?, de estrellas. Están las Híadas, están las Pléyades, famosas, ¿cierto? La nebulosa Orión, uno de los
objetos que llamamos de espacio profundo, que es básicamente un lugar donde está ocurriendo activamente formación estelar, y que es de las primeras cosas que normalmente la gente ve cuando ya ve algo distinto a estrellas, ¿cierto?, con su telescopio, y que es un objeto muy, muy impresionante. Nos alejamos otro paso. Estamos ahora en los 10.000 años luz. Entonces el 10 elevado a 20, 10.000 años luz. Y acá lo que aparece ya de frente son las estructuras de los brazos de nuestra galaxia. Sabemos el brazo de Sagitario, el brazo de Perseo. Nosotros estamos acá en un bracito, o sea, no uno de los brazos principales, ¿ya?, que se llama el brazo de Orión. Y todo lo que nosotros podemos ver en el cielo, en realidad está, salvo alguna contadísima excepción, ¿ya?, está en el brazo de Orión. O sea, no alcanzamos a ver a simple vista estrellas que correspondan a otros de los brazos de nuestra galaxia, porque estamos dentro de este. Y los otros objetos que podemos ver en el cielo ya son objetos que no son de nuestra galaxia. Vamos a llegar a eso en un momento, pero siempre que vemos estrellas, no hay que olvidar que estamos viéndolas en el brazo de Orión, que no es uno de los brazos principales, sino prácticamente una derivación de uno de estos, de los que sí son brazos principales, que son los otros que vemos acá. Estábamos entonces en el 10.000 años luz, que era el 10 elevado a 20, avanzamos un paso más, al 10 elevado a 21, ¿verdad?, que corresponde a 100.000 años luz, 10 elevado a 21, 100.000 años luz. Y la gracia es que tengo la Vía Láctea completa. Y también empiezan a aparecer algunas otras cosas, como las nubes de Magallanes, ¿cierto?, que son pequeñas galaxias que son satélites de la nuestra, y ya vienen a ser objetos que están fuera de nuestra galaxia y que podemos ver a simple vista. Y estos funcionan como satélites igual como funciona la Luna con la Tierra, solamente que en escalas de tiempo muchísimo más grandes. Por lo que me interesa acá, en el sentido de poder darles a ustedes nuevamente una noción de escala, es que voy a poner, lo mismo que hice delante, voy a poner el 10 elevado a 14 aquí arriba, y recuerdan, si me han ido siguiendo, que el 10 elevado a 14 corresponde aproximadamente al tamaño de nuestro sistema solar, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos, y llego al tamaño de la galaxia. Eso quiere decir entonces que nuestro sistema solar se siente frente a nuestra galaxia, igual que nuestro planeta Tierra se siente frente al sistema solar, igual que una persona se siente frente al planeta Tierra. Cada uno de estos tres estructuras, estos tres hitos, es aproximadamente 10 millones de veces más grande que la otra, y entonces podemos hacernos una idea de qué tan más grande es por nuestra experiencia familiar, de cómo nosotros somos en relación a nuestro planeta, y el planeta siendo algo que, aunque es difícil, digamos, lo podemos recorrer. O sea, teniendo el dinero, con un avión, ¿cierto?, podríamos darle la vuelta al planeta en algún momento, y eso sería más o menos lo que tendría que hacer nuestro planeta queriendo viajar en el sistema solar queriendo viajar en torno a la galaxia. Para que no me reten los otros charlistas, voy a rápidamente pasar por las láminas que quedan, porque ya es poquito lo que falta. Avanzo entonces al siguiente paso. Voy a tener entonces 1.000.000 de años luz en este caso, y lo que aparecen son otras galaxias, algunas que están en esta misma relación de dependencia gravitacional con la Vía Láctea, que están todavía orbitándola, como la nube de Magallanes, mientras que hay otras que empiezan ya a tener existencia más independiente. Voy a anotar esto acá a la derecha, solamente para completar el ejercicio, pero ya no tenemos introducción de nuevas unidades ni nada, aunque de repente podría ser útil, ¿verdad? Tenemos entonces el 10 elevado a 22, que es 1.000.000 de años luz. Y estamos diciendo acá que apareció entonces algo que estamos llamando el vecindario galáctico. Algunas de estas denominaciones son formales, otras no son tan formales, pero bueno, la gente las usa, es bueno saber a qué se refieren. Nos alejamos otro paso más,
estamos en 10 millones de años luz. Eso corresponde al 10 elevado a 23. 10 millones de años luz. Y acá tengo, ¿cierto? Allá al centro la Vía Láctea. Aparece una galaxia que es visible a simple vista desde algunas latitudes y con un buen cielo y con buena vista, por supuesto, que es la galaxia de Andrómeda. Y empiezan a aparecer también otros grupos de galaxias cercanas, lo que llamamos el grupo local de galaxias. Y esto, fíjense que tal cual como se vio antes cuando empezó a aparecer la estructura de la galaxia, que se veían los brazos, acá también está empezando a aparecer una nueva estructura, en el fondo, de manera que no están las galaxias puestas de cualquier manera, sino que parece que van siguiendo ciertos patrones. Tengo zonas más oscuras donde no hay muchas galaxias y otras zonas un poco más claras donde sí hay buena concentración de galaxias. Vamos al siguiente paso. Voy a tener 100 millones de años luz. Y en 100 millones de años luz, 10 elevado a 24, ¿verdad? 100 millones de años luz. Yo tengo... Ups, sorry. Un poquito ahí. En 100 millones de años luz, yo tengo aquí esa estructura de la cual estábamos hablando, ya aparece de manera bastante más clara. Hay una especie de filamentos que resultan del ordenamiento de la gravitacional de este gas que compone el universo y que hace finalmente más factible que en algunos lugares se formen galaxias y en otros no, y donde hay mucha formación de galaxias comenzamos a hablar de cúmulos. Ahora son cúmulos no de estrellas, sino de cúmulos de formación de galaxias. Y estas estructuras que a uno visualmente le pueden recordar estructuras similares a las de las neuronas o las nervaduras de una hoja, por ejemplo, nosotros sabemos que existen por un lado porque tenemos evidencia observacional de que efectivamente las galaxias parecen concentrarse siguiendo estas estructuras, mientras que también se han hecho simulaciones en computador. En particular hay una muy famosa que se hizo cuando llegó la celebración del milenio en Alemania, en un supercomputador que tenía como abarcaba un edificio, eran dos pisos, tú podías caminar dentro del computador, y que estuvo corriendo alrededor de 3 meses para mostrar que si uno simplemente soltaba muchas partículas en un ambiente simulado y los dejaba evolucionar por las leyes de la física, finalmente estas estructuras se iban a formar. Y efectivamente, lo que estamos viendo acá es el resultado de esas simulaciones, pero que es completamente compatible con lo que van arrojando también los resultados observacionales. Entonces, por esa interacción de la ciencia, ¿cierto?, entre modelo y observación, nosotros afirmamos que esta es la estructura que, que hoy decimos que es la que tiene el universo. Nos alejamos un paso más, ya casi terminando. Nuevamente la trampa del billón, que no es billón, sino que es el 10 elevado a 25. Y eso corresponde a 1000 millones de años luz. Y vemos una cuestión que poéticamente le ponen la red cósmica por ya empezar a inventar nomenclaturas y describir esto de alguna manera, pero son como atajos mnemotécnicos nomás. Pero en el fondo es más de lo mismo, simplemente ver a mayor escala la estructura del universo según lo entendemos hoy. Y cuando ya llegamos al último paso, prácticamente, ¿cierto? 10 elevado a 26. Tengo 10.000 millones de años luz. Ya estoy viendo algo que llaman el universo uniforme, que en el fondo también está marcando el límite del universo observable. Hay que tener cuidado de nuevo con un tema de vocabulario. Muchas veces en astronomía la gente simplemente dice universo, cuando lo que está queriendo decir es universo observable, que es, en el fondo, lo que nosotros somos capaces de observar, pero no en el sentido de ser capaces por el telescopio que tenemos o algo que depende de la tecnología,
sino porque por el tiempo que demora la luz en recorrer el espacio y el hecho de que el universo es algo que se está expandiendo, a la luz le cuesta cada vez más recorrerlo. Y entonces, no toda la información que hay en el universo va a ser capaz alguna vez de llegar a nuestros telescopios, a nuestros ojos, sencillamente porque no es capaz de alcanzar nuestro planeta. Si está viajando desde un punto muy lejos y el universo es demasiado grande, sencillamente su velocidad no le da para algún día llegar a nosotros. De manera que el universo al cual nos podemos referir, porque es potencialmente observable, es lo que llamamos universo observable. Pero para no decir cada vez observable, 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 porque como se empieza a llenar de ripios nuestro vocabulario, ¿verdad? Muchas veces decimos universo como un atajo, pero si sabemos de astronomía hay que saber que eso es lo que estamos queriendo decir. ¿Y qué cosa es el universo entonces? Bueno, el universo es algo que es bastante más grande. Se especula solamente qué tanto más grande es, no podemos estar seguros, pero a veces se ha dicho que puede ser 10 o 100 veces más grande, a veces se ha hablado de varias decenas de miles de veces más grande, pero suponemos que no hay ninguna razón por la cual el universo que observamos va a ser sustancialmente distinto del resto del universo. Entonces, a pesar de que no podemos ver el universo completo, lo que observamos creemos que es una buena muestra representativa de lo que es el universo completo, y entonces, incluso si tuviéramos la posibilidad de ver todo, no esperaríamos hallarnos con grandes sorpresas. Y si dejamos correr el video, ustedes pueden ver que de ahí simplemente el video los lleva de vuelta de manera vertiginosa, tratando de marearlo. De manera que volvemos haciendo un recorrido, ¿cierto?, a través de cada uno de estos órdenes de magnitud o escalas, hasta el metro, que fue donde empezamos. Ahí estamos a punto de llegar. Y por supuesto, podríamos eventualmente avanzar en la otra dirección y llegar a nivel microscópico, que eso no es lo que vamos a hacer ahora. Y con ese recorrido entonces, a través de 26, ¿cierto?, órdenes de magnitud y lo que hay en cada uno de ellos, terminamos la presentación de ahora.